Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Este es nuestro último bloque del día de hoy de antropología y estamos revisando categorías centrales para pensar la unidad de racismo, la unidad 4. Y aquí tenemos algunos conceptos muy importantes asociados a los otros que ya vimos, que son racismo, etnocentrismo y sociocentrismo. El primer concepto es estereotipos. Estereotipos tiene que ver con aquellos conceptos sociales que se producen, reduciendo características respecto de un grupo y generalizándolas a todos los que son miembros de ese grupo. Estereotipo viene del tipo móvil, ¿sí? De la imprenta. Y sería como una especie de tipo que se puede usar muchas veces para usar la misma tipología, ¿no? La misma letra, por ejemplo. Entonces es algo que, por ejemplo, cuando vos escuchás en la calle que dicen todos los chinos son sucios, eso es un estereotipo, pero también en otro contexto puede ser un estigma. Si fuesen perseguidos por esta razón, sería un estigma. ¿Un estigma qué es? Es una marca. Es como, esto lo acuña Irving Goffman, que es un interaccionista simbólico norteamericano de los años 60, escribe más o menos esto. Y los estigmas son las marcas vinculadas con Jesús, etc. Y en este caso es como una especie de etiqueta. La teoría del etiquetamiento también tiene que ver con el estigma. Y cualquier categorización social, dependiendo del contexto en el cual se produce y de los procesos de interacción entre grupos, puede llegar a ser un estigma. Después tenemos la categoría prejuicios. Prejuicios son juicios previos y tienen mucho que ver con el etnocentrismo. Desde una determinada sociedad, desde una determinada cultura, se considera a otras a partir de esta medición que dijimos previamente respecto de cuánto están lejos o cerca respecto de la sociedad que se toma a sí misma como punto de referencia. Y desde allí se producen prejuicios. Los prejuicios pueden ser positivos o negativos, los estereotipos también. ¿Y con qué van a tener que ver? Precisamente con las relaciones de poder entre los grupos en contacto. Los grupos entran en contacto a través de las migraciones, las guerras, los procesos de conocimiento, los viajes, ¿sí? Otra categoría central. Pero el prejuicio, ojo, a diferencia de la discriminación, el prejuicio tiene que ver con lo que pensamos sobre otros, ¿sí? Tiene que ver con la dimensión simbólica. Y la xenofobia es la fobia a los extranjeros. Y ahí tiene mucho que ver con el etnocentrismo, ¿sí? Con los países, con la formación de los estados nacionales en el siglo XIX, o con las regiones. Por ejemplo, los porteños, cuando somos prejuiciados por personas del interior o viceversa, respecto de los procesos migratorios que se dieron en la década del 60. Lo que nosotros siempre vamos a pensar es ¿cuál es el contexto sociohistórico en el cual unos grupos se encuentran con otros? ¿Y por qué se producen estas formas entre sí de mirarse o de accionar? La discriminación, a diferencia del prejuicio, tiene que ver con una acción. Por eso es que la discriminación se penaliza. La discriminación está legislada porque tiene que ver con no permitirle a un grupo humano, por pertenecer a ese determinado grupo, el ejercicio de un derecho. Entonces la discriminación se penaliza e implica siempre una acción. Por ejemplo, las acciones de segregación en Estados Unidos, que no les permitían a los negros sentarse junto a los blancos, es discriminación, ¿sí? Lo que pensaban los blancos respecto de los negros es prejuicio. Y ser negro en Estados Unidos en ese momento podía constituir un estigma. ¿Cuál era el estereotipo? Los negros son peligrosos, son vagos. ¿Se entiende ahí la categorización? Ese es el modo en el cual podríamos pensar todas estas categorías. Y si venían de otros países, podría tener que ver con la xenofobia.